Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Carlos, ¿todo bien tú? Hola, Juan Carlos, buenos días. Bien, gracias. Carlos, buenos días. Jacoba, Días, Juan Carlos. ¿cómo estás? Hola, Adrián. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Buenos Carlos. días. Más de novedades, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, gracias. Bueno, me alegra mucho. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de las cargas. Digamos, de aquí el jueves, ya vendría a ser el examen, si mal no tengo mi calendario. Así que vamos a terminar hablando acerca de unas cargas que son un poco especiales, hay que tomarlas en cuenta y más que todo que de alguna forma, el planteamiento, cómo se las analiza, es diferente a lo que se analiza en estructuras convencionales. ¿Listo? Entonces, para comenzar, vamos a hacer la revisión de la preparación de esta semana, en donde la preparación consistía en buscar las cuáles son las combinaciones de carga que tenemos nosotros en el ASHTO y de esas, pues, hablar un poquito qué es el factor eta, etc. ¿Listo? Entonces, para esto, como siempre, nuestra herramienta de decisión democrática, en el cual vamos a ver quién comienza el día de hoy, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra herramienta y cada vez hay menos. Perdón. Es esta. Ajá. Y entonces vamos a ver quién nos ayuda el día de hoy. Víctor, Sí, aquí estoy. ¿vas a compartir? Sí, ahorita estoy abriendo el archivo. Listo. Entonces, ¿qué quiero que hagas, Víctor? Tú nos vas a compartir eh, prácticamente cómo se definen lo que serían las ecuaciones. Y dentro de las ecuaciones del factor eta hay dos ecuaciones y me vas a explicar qué entendiste de cuándo se utiliza una de las ecuaciones y cuándo se utiliza la otra ecuación. ¿Listo? Entonces Yep. veamos lo que tiene. ¿Listo? ¿Le puedes poner para que pueda compartir, por favor? Ah, sí, perdóname. Listo. Yep. Aquí está. Entonces, de lo que yo leí, el diseño de carga por factores de carga y resistencia, tenemos esta ecuación de aquí, que es la sumatoria de eta, de gamma y de Q. Esto debe ser menor o igual a phi por la resistencia mayorada, y esto debe ser igual a la resistencia nominal. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones de eta que corresponden al valor máximo de gamma 1, que debe ser que eta debe ser igual a la multiplicación del factor relacionado con la ductilidad, la redundancia, y la importancia operativa debe ser mayor o igual a 0.95. Y para tener un valor mínimo, cuando se tiene un valor mínimo de gamma 1, tenemos esta otra ecuación. En cambio, que debe ser 1 sobre la multiplicación de los factores de la ductilidad, redundancia y de importancia operativa, que debe ser menor o igual a 1. Ok, ahora explícame, ¿qué entiendes de eso? Porque hay dos factores de eta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo usas la primera y cuándo usas la otra? En eso estaba un poco confundido porque no tenía muy claro, o sea, no decía mucho en el archivo y en el esto como que cuándo se usa cada una, pero, o sea, lo que entendí es que hay un resumen según el Departamento de Transportes de Minnesota que hizo un resumen de cuándo usar cada valor según ciertas condiciones que se tenga. Ok. También había otras condiciones, pero esas ya no las Pero puse porque, ahí está hablando de los factores eta. Eta I, eta D, eta R. Yo te pregunto es por las ecuaciones arriba. por las ecuaciones. Sí. ¿Cuándo uso yo la primera ecuación y cuándo uso la siguiente? O sea, entiendo que sería por cuando se tiene el valor máximo de gamma 1 y cuando se tiene el valor mínimo de gamma 1.
Bueno, entonces, ¿cuándo se tiene el valor máximo de gamma 1 y cuándo se tiene el valor mínimo de gamma 1? Recuerda que el gamma es un factor de carga. Entonces, ¿por qué varía eso? Varía, primero que todo. ¿Qué le dice? Claro, o sea, debe variar, pero eso es lo que no entendí tampoco como, o sea, por qué varía? Ok, Víctor, O sea, gracias. ya. Dale, sigamos con Gabriel Jara. ¿Qué tal? Aquí estoy. Dale, Gabriel. Entonces, prácticamente la pregunta va a ser ¿cómo? Lo mismo, ¿qué entendiste acerca de cuándo se utiliza el uno y qué entendiste cuando se utiliza la otra ecuación? Y vas a explicar cuáles son los criterios para seleccionar eta sub d, el factor de ductilidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya, yo te comparto. Em, Creo que se puede ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Se puede ver? Sí. Ujú. Ya. Pues el factor de utilidad está según las siguientes condiciones. Usamos igual o mayor a 1.5 para elementos y conexiones no dúctiles, 1 para diseño y detalles convencionales y mayor a 0.95 para elementos y conexiones que se especifican medidas adicionales. Y pues la verdad, honestamente, tampoco es que entendí muy bien cuándo se tiene que aplicar el máximo o el mínimo. Igual tenía el Ashto acá que estaba revisando, pero la verdad es que sí se me hizo complicado entender como que el formato, la verdad. Pero en todo caso, aquí acá se tenían todo lo que eran las tablas y creo que era más para ingresar según el puente del que estemos hablando. Ya. Sí, tenía que ver algo con la ductilidad de los elementos, ¿no? Ujú. Uno para estructuras de acero y 1.5 para estructuras de concreto no dúctiles. Ya, ese hablando del factor de ductilidad en general, ¿no? Ujú. Elementos dúctiles. O sea, de estas, por ejemplo, de estas ecuaciones me dices que, o mejor dicho, de estos, ¿qué entendiste? De por qué se utiliza esta o cuándo se utiliza esta o cuándo se utiliza esta de acá. Eso no te caché. ¿Me dijiste que eso es lo que no entendiste o fue lo de la ductilidad? No, ahí no te No, caché. sí, eso es lo que no entendí. Supongo que es para tener tanto un valor máximo como mínimo y poder con eso hacer como que el diseño de carga y resistencia. Pero la verdad es que no sé cuándo se puede aplicar el uno y el otro. Según yo es Dale, más para Gabriel. tener un rango. Dale, listo. Gracias, Gabriel. Juanca, Continuemos. tal vez ese factor ETA tiene que ver con la maximización de momentos, no sé, del estudio de cada elemento. Tipo, cuando queremos buscar el momento máximo, usamos la condición que dice mayor o igual a 0,95. Cuando buscamos maximizar, digamos, la falla, ¿puede tener que ¿Mm? ver algo con eso? De hecho, tiene que ver con eso, ¿no? Exactamente tiene que ver con eso. Ujú. Bueno, vamos a mirar quién de pronto nos puede acompañar o resolver esa duda. Vamos a ver. Edwin. Edwin Espinosa. Edwin.
Edwin a la 1. Edwin a las 2. Edwin a las 3. Bueno. Joel, justo llegaste. Juan Carlos, sigo teniendo el problema del internet y estoy con megas, entonces no sé si avance a compartir a la computadora porque estoy desde el celular. Ah, ok. Entonces, me vas a explicar qué es lo que entendiste de cuándo se utiliza la ecuación del factor eta que dice para maximizar gamma sub 1 y cuándo se utiliza la ecuación para minimizar gamma sub 1. ¿Te Vale, parece? Puedes hacerlo con palabras. Ya todos claro, vimos la yo ecuación. también tuve problemas con entender esa parte porque habían factores que no sabía qué relación podía hacer y solamente entendía que tipo la carga de fricción, o sea, la parte de fricción negativa, el peso propio muerto de los componentes, el de la superficie, y así eran los valores que tenía que inventarme, pero tampoco es como que entendí de una manera como para explicar la fórmula. El uso, no la, sino en qué situaciones. Para la parte de la resistencia y para la parte de la resistencia 1 y para la de servicio. No me quedó muy claro tampoco. Ok, entonces explícame cuándo se o cómo se especifica o cómo se establece el factor eta suere, el factor de redundancia. Eta suere. ¿Con qué criterios? A ver. Mm. A ver. No, la verdad que tampoco caché. Bueno, Joel, gracias. Y vamos más que todo por cuestiones de tiempo al último participante. Adrián Galvez. Sí, Juan Carlos, aquí estoy. Dale. Voy a compartir, por favor. Listo, entonces ya hablamos sobre las ecuaciones según el diseño del RFD. Yo de igual manera, Juan Carlos, no le tengo muy claro sobre el máximo del lambda 1, o sea, cuándo usar el máximo y cuándo es mínimo más bien, pero el eta sub r es el factor relacionado con la redundancia. Entonces los criterios son cuando es mayor o igual a 1.05 para elementos no redundantes, igual a 1 para niveles convencionales de redundancia y mayor o igual a 0.25 para niveles excepcionales de redundancia. Entonces, aquí está el valor eta 1, eta sub 1, que es igual que es los factores relacionados con la importancia operativa. Entonces, eta sub 1 debe ser mayor o igual a 0.5 para puentes importantes. Eta sub r igual a 1 para puentes típicos y eta sub mayor o igual a 0.25 para puentes de relativamente poca importancia. Ya. Acá también tengo la tabla donde se expresan las combinaciones de carga y los factores. ¿Ya? ¿Y qué entendiste de esa tabla? Ya, por ejemplo, aquí están las combinaciones de carga, que las que nos había solicitado Juan Carlos de resistencia 1 y de servicio 1.
Entonces podemos ver que hay distintos tipos de combinaciones, como resistencia 2, resistencia 3, donde se utiliza factores de DC, de W, iguales a lambda sub P. Entonces igual para carga viva, factores de importancia, utilizamos distintos factores dependiendo del tipo de combinación de carga. Dale. Listo, gracias, Adrián. Ya. De nada, Juan Carlos. Bueno, entonces, ¿aló? Dime. No, es que no encontraba dónde dejar de compartir. Disculpa. No te preocupes. Listo. Entonces, básicamente la parte de la clase de hoy, vamos a hablar de dos cosas que es supremamente importante, que son esto de los factores de carga, cómo se utilizan, y también vamos a hablar algo acerca de lo que serían las cargas. ¿Listo? Entonces, me avisan cuando puedan ver mi pantalla. En teoría, a ver, en teoría creo que hay dos. Un segundo, creo que tengo que cambiarme de red. ¿Lo ven? Estoy teniendo un problema aquí. Deme un segundo. ¿Ahí sí? Creo que ahí sí. A mí me sale en negro todavía. Sí, amigo. ¿No? Ahí ya. ¿Ahí? Ahí ya. Ahí sí. Ah, no. Qué cosa. Bueno, listo. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que sería la fuerza sísmica. Entonces, cuando hablamos de fuerza sísmica, vamos a entender que el AASHTO va a tener dos formas de considerar lo que es la fuerza sísmica, ¿sí? Entonces, el análisis sísmico se realiza para el diseño basado en fuerzas o desplazamientos. ¿Listo? Entonces, por ahí nosotros les había comentado
que estamos, digamos, desde el punto de vista de la universidad, ya que me imagino ninguno de nosotros hemos conseguido la última versión del Ashton, ¿no? Entonces, pues tenemos aquí, digamos, justamente que lo tengo aquí a la mano, vamos a tener el Ashton LRFD, que sería el documento para el diseño basado en fuerzas, ¿sí? Este sería fuerzas. También tenemos el documento que es el diseño sísmico del Ashton, que se los voy a colocar este de acá. En donde básicamente este, aunque es del 2011, lo que vamos a tener es un método adicional, como una alternativa, ¿sí? En donde aquí vamos a hacer diseño basado en desplazamientos. ¿Listo? Entonces, prácticamente esos dos son los análisis que nosotros vamos a utilizar y que necesitamos de alguna forma manejar para lo que sería puentes, ¿no? Para puentes, por ejemplo, colgantes, atirantados, etcétera, pues la normativa va a ser específica y vamos a necesitar el diseño basado en desplazamientos. Sin embargo, para puentes convencionales, nosotros podemos utilizar lo que sería la normativa basado en fuerzas. ¿Listo? Ahora, del libro vamos a tener una, digamos, una discrepancia. Ah, creo que no están viendo ya. Entonces, del libro, nosotros vamos a tener dos cosas. El método o la metodología basada en fuerzas, ¿sí? Se basa en un método simplificado. Usando el espectro elástico de aceleración. ¿Listo? Y entonces, ese espectro elástico de aceleración lo vamos a obtener. Un segundo que esto está como... Okay. Obtenido de la NEC 2015. Lo vamos a obtener de la NEC 2015. Y ahí empieza el primer problema, ¿no? En el libro ustedes van a encontrar una discrepancia y es porque la norma, o mejor dicho, el código que está ahí en el libro guía, está explicando cómo se saca la fuerza del el código norteamericano, ¿sí? Pero el código norteamericano tiene las zonas sísmicas que están basadas en Estados Unidos, ¿es verdad? Entonces, para la NEC 2015, en cambio, nosotros ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener diferentes zonas, ¿no? Entonces, el primer paso para analizar una estructura por la NEC es definir la aceleración en roca. Que se le conoce como Z, mediante una tabla que nos da la NEC. De hecho, creo que voy a corregir esto un poco. ¿Sí? Creo que voy a copiar esto acá. Mejor. En donde ustedes van a tener un mapita que está ahí de colores y en donde en la parte de abajo ustedes van a tener lo que serían las zonas, ¿sí? Para Quito, por ejemplo, nosotros tenemos una zona 5
en donde el valor de la aceleración en el terreno que se espera en roca va a ser de 0.4. ¿Y esto qué significa? 0.4 veces G. O sea, en roca, nosotros vamos a esperar que el sismo se acelere 0.4 veces la gravedad. ¿Listo? Una vez que nosotros tenemos el sitio, con el mapa o con el cantón, hay una lista en la nega al final de todos los municipios, nosotros lo que vamos a hacer es la clasificación del suelo, en donde estamos cimentando. ¿Listo? Entonces, en roca, por encima de la roca hay suelo, ¿sí? Entonces, la clasificación del suelo se realiza por dos parámetros. ¿Listo? El primero va a ser la velocidad B su S. O bueno, la velocidad de onda de corte, que se le llama B su S. ¿Sí? Y esa velocidad de onda de corte, así como ustedes calculaban, por ejemplo, el módulo de elasticidad con un aparato que no me acuerdo ahorita el nombre, creo que es un esclerómetro, que ustedes le colocaban unos dos sensores a un lado y el otro del cilindro y medían la velocidad con la que circulaba la onda y con eso hacían una correlación para el módulo de elasticidad y para la resistencia en hormigón. ¿Seguro? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? ¿Sí? ¿Cómo se llama el aparato? Creo que es esclerómetro. Ahorita estoy como que olvidado. ¿Listo? Entonces, la velocidad de onda de corte, pues no es nada más que la velocidad que obtiene una onda transversal a la columna de suelo, que o mejor dicho, una onda que se desplaza transversalmente. A la longitud de la columna del suelo. ¿Listo? Esta onda es súper importante, porque prácticamente el sismo produce este tipo de onda, ¿ya? O sea, bueno, entre otras, pero esta es la principal. ¿Listo? Entonces, con esta velocidad de onda de corte es el principal atributo. El problema es que esto es caro hacer un ensayo de esto. Ustedes tienen, por ejemplo, hay formas en las cuales ustedes deben excavar un hueco hasta una profundidad de 20, 30 metros y poner un sensor, coger un sensor y ponerlo arriba en la superficie y hacer una detonación con pólvora para medir la onda y con eso sacar el perfil de velocidades de onda de corte. Entonces, eso es caro, es bien costoso, pero es la mejor medida para obtener, porque el objetivo es estimar qué tan rápido viajan las ondas por el suelo. Para que lo tengan en cuenta, pues entre más rígido el suelo, más rápido es la velocidad de onda de corte. Entonces, por ejemplo, los estratos de roca pues van a tener unos velocidades de onda de corte mucho más grandes que los estratos de arcilla o suelos blandos o de relleno. ¿Listo? El segundo parámetro son correlaciones geofísicas. Entonces, tradicionalmente, el número n de un ensayo SPT, Standard Penetration Test, si mal no recuerdo.
¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer con eso? Prácticamente lo que van a coger es hacer el ensayo de velocidad de corte. Para puentes importantes es obligatorio. Y para puentes no tan importantes, pues van a coger y van a hacer un ensayo al menos de SPT. Y aquí clasifican el suelo. Entonces, por ejemplo, velocidades de roca, más de 1500. Eso no encuentran nunca. Roca así de 1500 debe ser una cordillera. Podrán encontrar ustedes de pronto en una cordillera, podrán encontrar esas velocidades supremamente altas. ¿Qué es lo común? 800, 1000 para rocas, que sería una clasificación que sería un perfil de suelo tipo B, rigidez media, ¿no? Y de ahí, fíjense que ya empiezan todas las variables de 760 a 360, de 360 a 180, menores de 180. Y empiezan a ver las clasificaciones. Y también, pues tenemos aquí los SPT, tradicionalmente el factor N para la clasificación. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan cómo funciona el SPT? Supongo, espero, mejor dicho. ¿Sí o no? Bueno, entonces, con ese estudio que todo mundo hace SPT, eso es lo que les da el geotécnico, realmente, aquí la ingeniería geotécnica, lastimosamente, se limita al SPT, y espero que con Juan Pablo y Laura aprendan que esa vaina, o sea, yo creo que hay correlaciones del SPT hasta con el sabor del tinto, una vaina así, ¿no? De todo hay correlaciones, ¿no? El SPT con el módulo de elasticidad, el SPT con la humedad. No sé qué tendrá que ver el SPT con la humedad, pero hay alguna correlación. Alguien se inventa una correlación, ¿no? Pero bueno, entonces, con esa clasificación, ustedes calculan los factores. Estos son factores de modificación. No, pongámosle ni siquiera de modificación, son factores de amplificación. De la señal sísmica. Debido al suelo. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Nuestra Tierra está hecho como share en capas, digo, como una cebolla en capas, ¿no? Entonces, vamos a tener el estrato de roca. ¿Sí? Y en ese estrato de roca, ustedes por encima de esto van a tener una capa de suelo. El problema es que el suelo también tiene capas. Ustedes pueden tener perfiles estratigráficos de suelo tipo, no sé, me voy a inventar. Esto vendría a ser una clasificación de suelo tipo A, que es la roca competente, ¿sí? De ahí una clasificación del tipo B, de aquí una clasificación de suelo tipo C, y por acá una clasificación de tipo A, B, C, D. Bueno, y si hay un relleno, lo que sea. El hecho es de que encima de estos perfiles de suelo va a existir un edificio, una ciudad, lo que sea, ¿no? Y lo que va a suceder es que una señal sísmica de entrada, ¿sí? Se va a ir pasando por todos los perfiles de suelo hasta llegar a la señal sísmica que siente la estructura. ¿Listo? Entonces, la señal sísmica en roca es distinta a la señal sísmica del edificio. Sí, siempre. No hay comparación. Es más, si usted se entra un poco más y le gustó el análisis estructural, la cimentación de la estructura modifica la señal también. Y entre cada piso
¿sí? Es mentira que uno dice, es mentira que el suelo, como se mueve la cimentación, se mueve en todos los pisos, que es lo que nosotros asumimos con este método. Eso es mentira. Cada vez que pasa de un piso a otro, la señal sísmica se modifica, porque está en contacto con el aire, porque están las partículas de las columnas se dañan. Bueno, entonces es paja, pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora y es lo más sencillo, ¿no? Acuérdense, ¿no? Nacho calcula, Ashto calcula puentes, Nacho calcula puentes, traduce. ¿Listo? Entonces, para esto, nosotros vamos a calcular unos factores de modificación de la respuesta, ¿sí? O de la amplificación del suelo. Y para eso, pues vamos a tener algunas tablas. Entonces, esas tablas van a estar en el código. Estas tablas no las voy a poner con la intención que ustedes las vean, así que, o sea, que saquen los valores, sino es con la intención de que ustedes se fijen en una cosa, ¿ya? Las tablitas van a estar en función de variables que van a ser el tipo de suelo y la señal de entrada, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que puede modificar? Pues qué tan fuerte fue la señal en roca y qué tipo de suelo yo tengo en mi sistema. Y entonces aquí hay un problema. Nosotros, con esta, fíjense que este BS es la velocidad de onda de corte de los últimos 30 metros de suelo. Eso es lo que dice el código. Entonces yo voy a tener 30 metros, al menos tengo que auscultar los 30 últimos metros en donde está parada mi estructura. Pero pues, por ejemplo, en Bogotá, nosotros tenemos roca a 200 metros apenas, ¿no? Todo eso es un depósito lacustre de material suelto. Vale. Entonces, con esto, con mi zona, o es más, con mi aceleración de entrada y mi tipo de suelo, supongamos que es un tipo B, saco los factores. ¿Listo? De estas tablas yo tengo el factor F sub S, perdón, F sub A, F sub D y el factor F sub S, que lo voy a poner aquí. Estos los pueden encontrar en la norma. Estos solo son recortes de la norma para que ustedes pues recuerden, porque seguramente ya lo vieron o lo están viendo, lo van a ver con Fabricio. Y al final, lo que nosotros tenemos es que calculamos el espectro elástico según la NEC, en donde el espectro elástico no es nada más que un gráfico que me correlaciona el periodo estructural, y aquí lo voy a poner, el espectro elástico de diseño, de aceleración, pongámosle de aceleración. Para diseño. Ok. Este gráfico funciona de la siguiente forma. Ustedes van a tener un gráfico así. Y cuando están haciendo análisis modal, que están aprendieron con Fabricio, en el análisis modal, para el primer modo es la línea azul y para todos los demás modos es el gráfico va así. Pero no me voy a meter en eso, lo van a hablar con Fabricio, esa parte les va a explicar Fabricio un poco más acerca de eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el espectro? ¿Ya? Entonces, yo voy a tener, o yo sé, que un edificio es una masa que está unida al suelo con una rigidez. Lo que quiere decir que esto es equivalente a una masa concentrada que está unida a una rigidez y por lo tanto su periodo estructural es igual a 2pi
Por la raíz de, ¿qué dijimos? Masa o rigidez. K sobre M. ¿De qué? Creo que debe sobre K. Sí, ¿no? Creo. De M sobre K. De K sobre M. No hay más opciones, ¿no? Verán, es fácil acordarse, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Una estructura con mayor masa es más flexible o menos flexible? Menos. Menos flexible. ¿Con mayor masa es menos flexible? Entonces de pronto no es tan fácil. Una estructura con más masas es para una misma rigidez se mueve más y se demora más en volver. ¿Sí ven? Por eso es importante esa clase de dinámica estructural. Lástima que nuestros amigos del CES les parece que la ingeniería es fácil para hacerla en 4 horas, ¿no? Pero bueno, dejámoslo así y ya. Entonces, la ecuación es así. A mayor masa, mayor periodo. Entonces, nuestra estructura, que en este caso va a ser un puente, ¿sí? Pues yo voy a entrar con un periodo estructural en mi gráfico. Voy a intersectar lo que sería mi gráfico del espectro. Bueno, voy a mover esto un poco para que no se note que es la misma línea. Pues digamos así. Mi periodo estructural. Y con esto leo mi SA en función del periodo estructural. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí tenemos un problema grande, y es que mi estructura no puede utilizar las ecuaciones que están en la NEC, en donde dice que el periodo estructural, que lo llaman en la NEC T sub A, es igual a C sub T por el número de pisos al alfa. Esto es para edificios. Edificios. No sirve para puentes. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Eso no sirve para puentes. No vaya a cometer ese error. Vale. ¿Preguntas? ¿No? Genial. Esta parte del periodo estructural, ¿sí? Yo les he subido a D2L unos ejercicios de cómo lo estiman. Básicamente se basa en estimar el periodo o la rigidez de las columnas, ¿sí? En dos sentidos, un sentido longitudinal y un sentido transversal, y con esa rigidez de las columnas, pues estimar el periodo. Por ejemplo, ¿listo? Si ustedes tienen un puente como el que siempre les dibujo, supongamos, ejemplo, ustedes tienen un puente que es así. Aquí tienen ok, ¿listo? Entonces, este es el sentido longitudinal. Aquí van a tener neoprenos. ¿Estamos de acuerdo? Son cauchos. ¿Sí? Entonces, en el sentido longitudinal, esto es equivalente a una estructura en donde prácticamente yo voy a tener fricción en esta superficie. ¿Estamos de acuerdo? La superficie de contacto entre la superestructura. Ahora, en un sentido transversal, yo voy a mirar esa columnita que está ahí, realmente no es así. Yo voy a tener aquí unos elementos así,
¿Estamos? No, creo que le voy a quitar las rayas. Esto me va a demorar mucho. Y voy a tener, supónganse que yo voy a tener 3 columnas. Qué bien, hoy estoy dibujando súper rápido. ¿Para qué voy a hablar que no? ¿Listo? Entonces, este es el sentido transversal. Y aquí, tranquilamente, podría estar uno de los puentes que vimos la anterior vez. Por ejemplo, podría estar un puente, el que sea, la sección transversal del puente que ustedes quieran. A ver, voy a copiarme un puente de estos, a ver qué. Ya. Changos. Listo. Oye, no quedó tan mal. Ven que estoy dibujando rapidísimo, ¿vieron? Y se dieron cuenta que dibujé todo eso. Ok. Voy a bajar esto. ¿Me entienden? ¡Pum! Me quedó genial. Me siento orgulloso. Bueno. ¿Se entiende entonces el puente visto longitudinalmente? Solamente se mira una columna, ¿estamos de acuerdo? Y transversalmente realmente está sostenido por todo este poco de columnas. Aquí el nivel del terreno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el puente tiene 2 rigideces. En el sentido longitudinal, yo voy a calcular la rigidez longitudinal del puente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Como la suma de 3 columnas que están en voladizo. Y si ustedes recuerdan, la rigidez de una columna en voladizo a desplazamiento lateral, en el sentido lateral del puente, ¿sí? Delta, es igual a 3EI sobre L al cubo. ¿Estamos? O sea, K sub L es igual a 9EI sobre L al cubo. Mientras que en el sentido transversal, o sea, para un desplazamiento delta T, y aquí un desplazamiento delta L, la rigidez de esta estructura transversal va a ser igual a 3 columnas doblemente empotradas. ¿Se entiende por qué están doblemente empotradas? Están abajo en el suelo empotrado y arriba hay una viga rígida que no le permite girar y hace que se muevan como si estuvieran empotradas. Entonces aquí serían 3 veces por la rigidez de una columna doblemente empotrada, que es 12EI entre L cubo. ¿Sí? Suponiendo pues que todas las columnas tienen la misma longitud libre. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿de qué lado es más flexible el puente? ¿O de qué lado tiene mayor periodo el puente? Longitudinal. Longitudinal. ¿Por qué? Porque la rigidez es menor. Porque la rigidez es menor y la masa es igual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Bueno. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los factores de mayoración de carga. ¿Listo? Entonces, los factores de mayoración de carga, justamente lo que ustedes estaban haciendo
de consulta. Bueno, primero que todo, ¿preguntas hasta aquí? ¿O todo está bien? ¿Todo crystal clear? Perfecto. Bueno. Entonces, los factores de mayoración de carga van a estar enfocados a amplificar la carga que yo aplico en mi puente para el diseño de las estructuras. ¿Listo? Entonces, esos factores de mayoración de carga van a estar aplicados a todas las cargas que contempla el puente. Y entonces, a diferencia de edificaciones, pues yo tengo un montón. Tengo todas estas con el código, ¿sí?, que tenemos ahí y que hemos visto la mayoría aquí durante estas 2 semanas de clase. ¿Listo? Entonces, esos factores de mayoración de carga, nosotros sabemos que están enfocados a la metodología LRFD. ¿Y qué significa la metodología LRFD? Pues básicamente sigue esta ecuación, o mejor dicho, esta inecuación de diseño, ¿no? Y cuando hablamos de la inecuación de diseño, nosotros sabemos que los factores de mayoración de carga multiplicado por las cargas deben ser menores o máximo iguales a las resistencias multiplicados por los factores de reducción de resistencia. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante, esto que para nosotros es bien lógico, que generalmente llamamos phi por R su N, M su N, phi por P su N, phi por B su N, ustedes lo van a encontrar en el ASHTO como un valor R su R. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, de aquí en adelante en el ASHTO, ustedes van a encontrar el B su R, V su R, por ejemplo. V su R. ¿Qué significa? Esa es la resistencia cortante del elemento. P su R. ¿Qué es eso? La resistencia a carga axial del elemento. M su R. La resistencia a momento flector del elemento. Y eso va a ser calculado como phi por M su N. ¿Listo? Entonces, no sé por qué le cambiaron. A la larga creo que dijeron, bueno, es más fácil llamar R de resistencia. Ok, bueno, no sé. Aquí lo único raro es ese factor eta, ¿ya? Entonces, ese factor eta va a ser un factor que va a calcularse en función de los estados límites que yo necesito o que yo contemplo en mi diseño. ¿Listo? Y entonces, ¿cuáles son los estados límites que nosotros vamos a considerar en puentes? Entonces, ya les he mencionado algunos, pero en general van a ser 4. ¿Sí? Los 4 estados límites que nosotros vamos a tener en puentes van a ser el estado límite de resistencia, el estado límite de servicio y el estado límite de evento extremo y por último, el estado límite de fatiga y fractura. ¿Ya? Esos 4 estados límites van a ser los que rijan el diseño de estructuras en puentes. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, yo mejor le pongo A, B, C. ¿Listo? Teniendo en cuenta esos 4 estados límites, se deben diseñar todos los elementos de puentes, ¿sí? Sin embargo, pues van a haber unos estados límites que no deben considerarse teniendo en cuenta el elemento y la probabilidad de que ocurran daños en este elemento. ¿Listo? Entonces, esos estados límites nosotros los vamos a determinar o los vamos a tener en prácticamente, o los vamos a analizar, de hecho, en lo que sería la tablita de las combinaciones de diseño, que es esta de acá. ¿Listo? Y aquí quiero que se fijen en una cosa. Este factor
W sub S de 1.4 cambió en la última norma. ¿Listo? En la última norma AASHTO, este es 1. Considérenlo ahí, porque esta tablita ustedes la van a encontrar en la norma, en el libro. Y ahí hay un cambio. En el libro, en el último código, en el AASHTO, ese código ya no es 1.4, sino que es 1. ¿Por qué? Por la misma razón de que cambió el diseño o la evaluación de la carga de viento. Recuerdan que W sub S es carga de viento en la estructura y W sub L es la carga de viento sobre la carga viva. ¿Listo? Entonces tenganlo en cuenta. Ahora, fíjense que yo aquí les mencioné que habían 4 estados límites: resistencia, servicio, evento extremo y fatiga y fractura. ¿Y cómo los vamos a analizar? Mediante 4 tipos de combinaciones de carga. Resistencia, 2 combinaciones de evento extremo, 4 combinaciones de servicio, y voy a poner un color no tan fuerte, espero que y 2 combinaciones de fatiga y fractura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los 4 estados límites se dividen en todas esas combinaciones de carga. ¿Listo? En donde en la parte izquierda se van a mirar la combinación y en cada una de las columnas se van a mirar las cargas con su factor de mayoración de cargas en general. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles hemos visto y que vamos a tener siempre? Carga de peso propio, carga de pavimento, por ejemplo, y carga viva más impacto, supongamos. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo quiero hacer un análisis para calcular lo que sería el momento mayorado con esas cargas de algo. Por ejemplo, calcular el momento mayorado esquemáticamente de algo. Para la combinación de servicio 1 y resistencia 1. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me voy a inventar que solo tengo estas cargas. Entonces, tengo por carga muerta, yo tengo el momento que produce la carga muerta. Estos son inputs. Esto yo lo debo conocer. El momento por carga muerta. Debo conocer también el momento de W, que es por pavimentos y superficies, el momento por carga viva y el momento por impacto. Suponiendo que solamente tengo esas cargas. Si tuviera DC o a ver, ¿cuáles quieren más adicionar de estas cargas, por ejemplo? De las que se acuerden. ¿Qué efecto? Aquí estoy considerando el peso propio, DC, superficies de rodadura, DW, carga vehicular y el impacto que produce la carga vehicular. ¿Qué otra carga? A ver, díganme otra vez de la tabla. Efecto de creep. La carga de creep. ¿Sí? Entonces, la carga de creep era, me olvidé, CR. es esta. C sub R. Creep. Entonces, yo la identifico acá, que C sub R es esta. ¿Sí? La carga de creep. Ok, listo. Entonces, yo voy a coger y voy a mirar en la tabla. Fíjense que todas
la carga DC, DW y la C sub R están en la primera columna de esta tabla. ¿Sí? Entonces, todas estas para cada combinación van a tener esta misma columna de factores. Entonces, yo voy a hacer mi momento mayorado, momento último, supongamos. Yo quiero mayorar el momento para resistencia 1. ¿Listo? Y entonces, para resistencia 1 es esta fila de factores. Entonces, fíjense, voy a multiplicar todo primero por eta. Eta, factor de, y aquí veo, gamma sub P, dice aquí, entonces tengo que poner el factor gamma sub P, que multiplica a el momento de C, más el momento de W, más el momento C sub R. Porque todas esas cargas están en esa columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más le tengo que sumar? Yo Voy a la tengo- siguiente. Dime. Hay otra tabla que te dice cuáles serían los valores de gamma sub P. Sí, hay Eh, otra. Ajá, pero ahí mi pregunta cuando estaba haciendo la preparación era como que elijo un solo gamma sub P y le aplico a todas estas cargas de la primera columna, o es posible tener varios gamma sub P para cada una de las. Ya, ahorita vamos a eso. ¿Listo? Ahorita vamos a eso. ¿Listo? Entonces, después le sumo más. Entonces voy al siguiente, la siguiente columna. Para resistencia 1 va a ser 1.75, que sería la carga viva más la carga, el momento producido por el impacto. Y listo. Como no tengo cargas de fuerzas de viento, ni de fricción, ni de temperatura, ni de nada más, entonces me queda ahí el ejemplo. ¿Listo? Entonces va a depender de las cargas que yo tenga que aplicar y va a ser también de acuerdo de qué tipo de combinación o estado límite voy a analizar. ¿Listo? Entonces, imagínense, yo tengo 5 y 2, 7 y 4, 11 y 2, 13. 13 combinaciones de carga, ¿no? Y las que tienen sismo se dividen. Entonces, ¿cómo yo hago para saber cómo o cuándo aplico esas combinaciones de carga? Pues resulta que el código me va a decir o me va a dar una pista. Y, por ejemplo, me va a especificar condiciones especiales en donde yo debo considerar las otras combinaciones. ¿Listo? Entonces, en el libro está traducido lo que está en la norma que nos estaba mostrando Gabriel. Gabriel justamente estaba leyendo eso ahorita cuando nos mostró en el código la preparación que estaba haciendo para esta clase. Y básicamente ahí lo que me va a decir es, a ver, que se actualice. Esperemos que se actualice. Debería actualizarse ya. Juanca, ¿y ahí por qué no tomaste en cuenta todas los factores, todas las cargas de viento, todo eso? Porque les dije, supongamos que solamente tengo estas Ah, cargas de C, de W, LL y M, y ustedes me dijeron que considere el CRIP. Entonces, C sub R. ¿Ya? O sea, solamente eso aplica para las cargas que tú tengas. Si no tienes, por ejemplo, temperatura uniforme, ¿sí? Entonces, pues, no le colocas el factor de modulación. ya. A ver, dice que no se puede conectar a la red. Denme un segundo a ver qué pasa.
Ah, listo, ya salió. ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, Ok. sí, Juan. Entonces, ¿cuándo yo voy a considerar los factores? Entonces, en el libro está la traducción de lo que está en el código, pero básicamente todos los que son resistencia 1, evento extremo 1, servicio 1 y fatiga y factura 1, esas combinaciones van a ser para condiciones normales, ¿sí? Del puente. O sea, esas son obligatorias. Todas las que son resistencia 1, servicio 1, evento extremo 1 y fatiga y fractura 1. Punto. Esas son las básicas. Y de ahí, la norma me va a decir algunas cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí en resistencia 2, ahí dice, es una combinación de carga que representa el uso del puente por parte de vehículos de diseño especificados por el propietario. Vehículos de circulación restringida o ambos. ¿Qué quiere decir? Pues vehículos raros que estén circulando sobre el puente. Entonces, para que se hagan un ejemplo, en California, ellos tienen un vehículo que es este, ¿no? Entonces, en California, el Caltrans, que es la entidad que debería estar aquí, eso, el Caltrans, que es la entidad que regula el diseño y construcción de vías, puentes y túneles en California, dice que para esa combinación yo tengo que utilizar este vehículo. Imagínense el vehículo, ¿no? ¿Recuerdan cuánto pesaba el camión? El camión pesaba 8, 32 y 32, o sea, 72 kips. Solamente en los dos primeros ejes, ya hay 80 kips, ¿no? Entonces es el camión, una vaina supremamente grande. ¿Listo? Entonces, este tipo de combinaciones ustedes van a ir leyendo y esta parte, por favor, estudien en qué casos se utiliza cada una de las combinaciones. Aquí aparece evento extremo 1 en combinaciones de carga que incluye sismo. Servicio 1, servicio 2, así. Por favor, estudienlo para el jueves, no se olviden. ¿Listo? Si usted no cumple, entonces, o no tiene esta condición, pues usted no lo aplica, no lo analiza. ¿Listo? Y ya, y nada más, no es nada más en este caso. ¿Listo? Entonces, una vez que yo tengo y que entendí, este camioncito lo voy a hacer más chiquito porque de verdad está gigante. Ahí. ¿Listo? Entonces, una vez que entendí eso, el problema es cómo calculo el famoso eta. Ese sería el problema. ¿Listo? Entonces, los factores eta, ¿sí? Va a escogerse de dos formas. Como la ecuación que les mostré, o que les mostraron sus compañeros, o que ustedes encontraron, que puede calcularse de dos formas. Un factor que dice para mayorar o para considerar el máximo efecto, ¿sí? Y un factor para considerar el mínimo efecto en las cargas. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere eso el código? ¿Listo? Cuando yo quiero que las cargas se hagan más grandes, porque siendo más grandes producen
fenómeno peor en mi análisis, en lo que yo estoy analizando. Esa es la multiplicación de los factores eta. O cuando yo quiero que las cargas sean más pequeñas, porque cuando yo las hago más pequeñas, la estructura produce un peor efecto, ¿sí? Entonces, el caso típico para el primer componente, pues no es nada más que el efecto de calcular, por ejemplo, el momento máximo en el centro de la luz de una viga. ¿No es verdad? Entonces, para calcular el momento máximo en el centro de la luz de una viga, pues no es nada más que yo voy a coger y voy a mayorar las cargas y eso va a producir un momento más grande en el centro de la luz. ¿Estamos de acuerdo? Es el caso típico. Entonces, típicamente yo voy a utilizar esto, el del aumento, la multiplicación de los tres factores eta. ¿Listo? Pero, por ejemplo, hay otros estados. Supónganse que ustedes tengan un factor, entonces, ejemplo. Entonces, para maximizar el momento en el centro de la luz, entonces, eta igual a eta sub i por eta sub d por eta sub f. Entonces, este realmente no es tan complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tengo que calcular el momento de vuelco de un estribo, por ejemplo, el momento de vuelco de un estribo. Recuerdan que el estribo, en su forma más simple, es un muro de contención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el muro de contención se debe chequear para ciertos estados, que era deslizamiento, volcamiento, resistencia. Ustedes ven eso en cimentaciones. ¿Recuerdan? Volcamiento, ¿sí? Deslizamiento y resistencia. Entonces, supónganse que el estribo va a tener su peso propio, que va a ser el peso de WC, este de aquí. Pero también el estribo va a tener un peso por el suelo, que es WEH1, adelante del muro, y un peso por el suelo detrás del muro, que es WEH2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué más voy a tener? Esos son las fuerzas estabilizantes que respecto a un punto A me van a generar el momento estabilizante que va a impedir que el muro se gire. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, respecto al punto A, yo voy a tener unas cargas laterales. ¿Cuáles van a ser? Pues el efecto de la presión que produce el terreno en mi muro. Entonces yo la voy a sacar de aquí como una componente y va a generar una presión horizontal que es la presión de el terreno horizontal. ¿Listo? ¿Qué más voy a tener? Pues supongan que yo tengo arriba el peso del pavimento. Que eso va a ser una carga distribuida. ¿Ya? Como tengo pavimento encima del estribo, pues yo tengo una distribución de esfuerzos que va a ser una distribución producida o una presión por el pavimento. Y como tengo vehículos circulando por encima, pues también voy a tener una presión por los vehículos. Esas tres van a producir una
carga lateral que va a tratar de mover la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo yo quiero o cuándo es mejor una disminución de las cargas? Fíjense que yo voy a aplicar el factor eta para disminuir cuando yo quiero disminuir el peso del concreto, del muro, y el peso específico de la tierra. ¿Sí? El peso específico de la tierra. Porque con esos dos, al disminuir esos dos, estoy bajando el valor del momento estabilizante que producen las cargas gravitacionales. ¿Sí? Y por lo tanto, el momento de vuelco se me incrementa. Entonces, en este caso, cuando yo disminuyo las cargas y se me aumenta el momento de vuelco, entonces eta va a ser igual a la inversa entre eta sub i por eta sub d por eta sub r. ¿Se cachó ese análisis? ¿Se entiende? Genial. Ahora, básicamente, ¿cómo se calculan los factores Z? Realmente es bastante sencillo. No es nada del otro mundo. El factor se va a calcular en función de la importancia que va a tener dentro de mi estructura los elementos, qué tan dúctiles son estos elementos y qué tan redundantes son dentro del sistema. ¿Listo? Pero a grandes rasgos, nosotros podríamos decir que esos factores Z van a estar estipulados de alguna forma teniendo en cuenta los estados límites que yo estoy analizando. ¿Listo? Entonces, para los dime. No puedo ver tu pantalla. No sé qué Ah, pasa. no he movido nada. ¿Qué pasó? O sea, no Se se ve ve bien. la pantalla. Se ve en negro. Ah, ya. A ver, denme un segundo. ¿Ahí? ¿No? ¿Ahí? No. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Pues sí. Ok. Entonces, en general, el factor eta sub d se va a calcular para los estados límites de resistencia y fatiga y fractura. Para todos los demás estados va a ser 1, ¿no? Entonces, tomen ahí un screenshot de esto. El factor eta sub r se va a calcular, en cambio, para los estados límites de resistencia y el factor eta sub i para el estado límite de resistencia y evento extremo. ¿Listo? ¿Le tomaron un screenshot? Bueno. Entonces, vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que los factores eta sub i, eta sub r y eta sub d solamente van a ser mayor 1.05, 1 o 0.95 y básicamente esas van a ser las tres variaciones. ¿Listo? Entonces, la próxima clase tenemos examen. No se olviden de estudiar. Este examen va a ser mucho de teoría. Lean los documentos del contenido asincrónico, los documentos de la norma, refuercen con la norma y como consideración especial, recuerden que en el libro, al final del capítulo, van a haber ejercicios. Entonces, ustedes tienen el libro total, yo solamente les he puesto la parte de teoría del libro. Al final del libro, siempre hay ejercicios del cálculo de las cargas,
del cálculo de lo que serán los factores eta. Esa parte, revísenlo y estudienlo del libro. No se olviden que este primer examen es como más de teoría más que de ejercicios. Va a haber ejercicios sencillos de calcular, por ejemplo, la carga de frenado, la carga de fuerza centrífuga, calcular la fuerza de viento. No se olviden que la fuerza de viento es una consulta de la actualización de la última norma. Ahí lo único que cambia es la presión de diseño. ¿Cómo se calcula la presión de diseño? Pero en el libro aparece qué se hace después de que yo tengo la presión de diseño, cómo calculo la fuerza para aplicar en mi estructura. Entonces, lo único que cambió es la ecuación para la presión de diseño. Después de eso, la aplicación de la fuerza de viento es la misma. Revísenla del libro. Ojo, eso es consulta, no se olviden de esa parte. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, no se olviden, me van a visitar o se conectan a Zoom y nos vemos el jueves. Juan Carlos, una pregunta. Para las cargas que necesitamos, digamos, tablas. Sí, las tablas pueden sacar un formulario hecho a mano con sus ecuaciones y las tablas son aparte. Ustedes pueden sacar las tablas, por ejemplo, la tabla de las combinaciones. Lleven la tabla de las combinaciones de carga, ¿sí? Ya. Lleven, por ejemplo, la tablita de los gammas UP, la tablita de esa que mostró mi amigo de los factores eta su R, eta su I, según el estado de Minnesota. Esas tablitas que encuentren en el libro, las sacan, o las de la norma. Si son tablas, no hay problema. ¿Listo? Ya, buenísimo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, entonces nos vemos el día jueves por este mismo horario, este mismo canal. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Juan Carlos, gracias. A ti, gracias por su tiempo.